Un acomodo al momento. Vamos a tener a continuación la conferencia de duelos no reconocidos, que será a cargo de mi compañera y amiga, psicóloga y maestra María Esther Valle Morfín. Démosle un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Me presento con ustedes, soy la psicóloga María Esther Valle Morfín. Al igual que mi compañero, también soy funcionaria pública, así que también nos tocan las vicisitudes del sistema y de los procedimientos. El día de hoy elegí el tema de duelos no reconocidos, precisamente porque a lo largo de la trayectoria que he tenido he visto como bastantes pérdidas, y no solamente hablo de muerte, sino también de pérdidas de las cuales tampoco no se habla, donde hay una carga cultural y un estigma social por el cual no se puede hacer un proceso, digamos, no sé si de reacomodo, ¿no? El punto de vista que manejo para esta conferencia es totalmente cognitivo-conductual. Entonces vamos a hacer como un cambio de enfoque abruptamente a la presentación. Y también, vamos a dar espacio para preguntas. La primera frase me parece como muy ad hoc a lo que manejo y lo que veo en cuanto a duelos no reconocidos, ¿no? Que dice: no se puede ver, no se puede sentir, no se puede oír, no se puede oler, yace sobre las estrellas y debajo de las colinas, y los huecos vacíos los llenan, yendo primero y lo que sigue después, y termina con la vida y mata la risa. Creo que cuando estamos frente a un duelo del que no se puede hablar, acaba con todo, ¿no? Y no se puede tocar el tema. Bueno, de manera general podemos decir, o la definición que abordo para el duelo es la siguiente: es una reacción emocional y de comportamiento que se presenta a manera de sufrimiento y tormento cuando un vínculo afectivo se rompe. Es en sí una respuesta adaptativa normal que se da en un contexto de la muerte de un ser querido. Aunque aquí manejo la muerte de un ser querido, también, como vine explicando más anteriormente, me refiero también a aquellas pérdidas en general, ¿no? En el ámbito de la consulta, tanto pública como privada, llegan pérdidas de muchos sentidos que más adelante iremos como abordando. Y bueno, dentro de lo que hemos visto, existen signos y síntomas propiamente de los duelos. De acuerdo al nivel físico, podemos encontrar pacientes que llegan sin saber que están en duelo, pero que presentan estos signos y síntomas, como es un vacío en el estómago, pesadillas. Las pesadillas se dan mucho en el caso de los niños, presión en el pecho, alteraciones de sueño, incluso pues todo lo que es parecido a una depresión, un episodio depresivo mayor, ¿no? Que es la pérdida del apetito, el insomnio. A nivel emocional podemos encontrar que hay una insensibilidad, como esto que hablaba Kubler-Ross, ¿no? De esta parte de negación, donde pareciera que no sentimos, donde no ha pasado la pérdida propiamente. También tenemos síntomas de desamparo, sensaciones de desamparo, de soledad, de culpa, de añoranza. Con la culpa recuerdo el caso de una paciente que precisamente se vuelve como un duelo patológico, en el sentido de que su marido muere tras una discusión con ella. Entonces empiezan todas estas cogniciones de
y si me hubiera reconciliado ese día no se hubiera ido de la casa, etcétera, ¿no? También hay conductas como la mente ausente, aislamiento social, crisis de llanto y evitación. Muchas veces lo que el doliente quiere es estar como alejado, sin que le estén dando como el discurso, que también veremos más adelante, de esta privación del doliente, el discurso de que hay que superarlo, todo tiene una razón de ser, etcétera, ¿no? Y toma la condición de psicología como cognitiva. Hay también alteraciones o síntomas cognitivos, como son la incredulidad, negación, idealización, alucinaciones, incluso la sensación de presencia. Y por último, la cuestión también espiritual, que tiene que ver con la búsqueda de sentido, el replanteamiento de creencias y la conciencia propia de la mortalidad. Cuando acontece un duelo, tanto para el doliente como las personas que están alrededor pueden empezar a cuestionarse acerca de la mortalidad, que creo que es parte de lo que este coloquio invita, ¿no? Empezar a cuestionarse acerca de la finitud del ser humano. Escogí esta clasificación de duelo porque, aunque no es una categoría excluyente, sino que muchas veces los duelos se pueden como incluir dentro de sus categorías, me parece que sí es una categoría que me permite dar como pauta a lo que quiero abordar en este caso, que es el caso de un aborto voluntario. Bueno, el primer duelo se refiere como duelo anticipado, que es aquel que se inicia cuando ya se conoce la noticia de la pérdida, o que al menos que la pérdida se avecina, por lo que el doliente puede prepararse para el cambio, empezar a planear su futuro, darle sentido a las causas. Es el caso pues de aquellos dolientes que tienen un paciente con alguna enfermedad crónica degenerativa, como es el caso del cáncer, es el caso del VIH, en donde cuando ya se está muy avanzado hacia la enfermedad, se puede ir haciendo algo que se llama preduelo, ¿no? Que de alguna manera pues nada nos prepara para la situación propia de morir. En el duelo colectivo, a mí me parece un caso como muy interesante, sucede cuando una figura pública pierde la vida y muchas personas recuerdan qué estaban haciendo durante que se dio el incidente. También pasa cuando se dan situaciones de desastres naturales o duelos donde hay muchas muertes masivas, como en el caso de guerras, de tsunamis, de terremotos, etc. Al principio se da una sensación de pérdida subjetiva y de identificación con el fallecido. Me decía una paciente que entra en duelo cuando muere Juan Gabriel. Dice, es que no sé por qué a mí ni me gustaban sus canciones. Dice, pero me identifica tanto su historia de vida porque luego vi la serie que no puedo parar de llorar, ¿no? Entonces sucede algo como hay ciertas asociaciones que hacemos con la figura pública que hace que asociemos en nuestra vida esta sensación de mortalidad. En un segundo lugar, a las personas que acontecen el duelo les recuerda una vulnerabilidad ante los acontecimientos externos. Yo me acuerdo del terremoto que acabamos de pasar, que creo que a todos, bueno, no quiero generalizar, pero al menos a muchos nos hace ver cómo estamos tan frágiles y tan expuestos a condiciones que no podemos controlar. Y en tercer lugar, las personas reflexionan también acerca de los niveles de la violencia de su entorno. Un ejemplo puede ser durante estas guerras, ¿no? Como ya lo decía, los feminicidios. Yo que no soy de aquí propiamente de la Ciudad de México ni del Estado de México, llegaron a un territorio de feminicidios, al menos sí me hace cuestionar mi vulnerabilidad incluso como ser mujer. Bueno, enseguida está el duelo complicado, donde existen factores como la sorpresa de la muerte. Cuando no se dio la oportunidad de cerrar ciertos asuntos, de poner un punto final, o cuando no se puede ver el cadáver por las condiciones en las que se encuentra. Como les narraba el caso de mi paciente que se pelea con su marido y tiene un accidente automovilístico y por las condiciones del cadáver pues ni sus hijos ni ella lo pueden ver.
Entonces ella tiene las sensaciones de presencia, donde dice, es que yo creo que no está ahí, porque no lo veo. Ante este tipo de duelo se puede experimentar conductas como no poder hablar de la persona, el no querer deshacerse de los objetos de la persona ausente, cambios en el estilo de vida, evitación con la convivencia familiar o social. Estamos como tratando de mantener como dos polos. Por un lado, mantener como los objetos, como la presencia del ausente, o tratar de hacer que la vida siga, que no pasa nada. En el duelo crónico se da cuando la duración del duelo es excesiva y su conclusión no es satisfactoria. Quien padece este duelo es consciente de que ha sido demasiado tiempo, pero aún así no logra avanzar o resignificar lo que fue el duelo para él. Cuando las personas viven en este duelo, quieren llevar sus vidas como si fuera antes de la pérdida. El duelo especial, este tipo de duelo se da cuando hay pérdidas violentas o sorpresivas, como el caso del suicidio, asesinato, muerte colectiva, accidente de tránsito, en donde puede que no se cuente con el cuerpo, por lo que se puede generar negación o sensación de injusticia. El shock es tan grande que se inhibe la expresión de sentimientos. Y por supuesto se vuelve un duelo no reconocido. En el duelo patológico, las personas reconocen que no han logrado superar o resolver el duelo, a diferencia del crónico. Y dan como referencia meses o años. Pueden presentar síntomas somáticos y conductuales, pero no son conscientes de su malestar. Cuando en el momento de la pérdida no se pudo expresar abiertamente, se deja la pérdida como si no hubiera pasado, por lo que las reacciones normales del duelo se somatizan o se exageran en manifestaciones de depresión o ansiedad. Y por último está el duelo secreto. Este tipo de duelo se da cuando no se puede salir a la luz, es decir, no se puede hablar del duelo propiamente, y se dan sucesos como suicidio, abortos voluntarios, relaciones de amantes o relaciones homoeróticas. Con este tipo de duelos se puede presentar síntomas físicos, conductuales o cambios de actitud. Es precisamente en este último donde me quiero enfocar, en el hecho de cuando no se puede reconocer o no se puede hablar propiamente del duelo. Uno de los mayores representantes de estas investigaciones acerca de los duelos no reconocidos es Kenneth Doka, donde él dice que se llama duelo no reconocido cuando a los sobrevivientes no se les concede el derecho del duelo, es decir, no se les permite que lo vivan o que lo experimenten. Kenneth Doka habla de 5 tipos, en las últimas investigaciones ya refiere 5 categorías de duelos, que también pueden no ser excluyentes, pero que sí tienen sus especificaciones, como es el caso de cuando la relación propia no es reconocida, cuando los vínculos entre el ausente y el doliente no son reconocidos. Es el caso de las relaciones de amantes, relaciones homoeróticas o las muertes incluso de amigos, que uno podría pensar que ¿por qué le lloras tanto tiempo a un amigo? ¿Por qué te duele tanto? Y empieza como esta privación del derecho. Cuando la pérdida no es reconocida y no es valorada como tal, por ejemplo, la muerte de una mascota. Bueno, a mi consultorio se han llegado personas en crisis, en llanto, porque se murió su compañero, que era en este caso la mascota. Cuando hay cambios de domicilio, de escuela, cambios de país, incluso por motivos ya sea de estudio o de sobrevivencia, por cuestiones de desempleo, de secuestro, muertes de enfermos de Alzheimer y jubilaciones o aborto. Otra situación, otra categoría es cuando el doliente es excluido. No se le considera capaz de sufrir o de entender el duelo. Por ejemplo, los niños pequeños a los que no se les lleva todo el ritual tradicional de lo que es el velorio, el levantamiento de la cruz, el rosario, porque está muy chiquito y no lo entiende, ¿no? O no lo puede procesar. O en el caso de personas con síndrome de Down o que tienen alguna discapacidad o limitación en la capacidad mental, donde creen que no va a entender el proceso del duelo. También se da cuando las circunstancias de la muerte influyen en que no sea reconocida, como el caso de los suicidios, las muertes por enfermedades estigmatizadas como el VIH, muertes de alcohólicos o ejecuciones. En este caso es
una cuestión donde se priva socialmente al doliente. Y cuando las formas de expresar el duelo no son aceptadas por los demás, por ejemplo, cuando la respuesta afectiva no es muy intensa, o cuando lamentarlo va contra las reglas de ciertas sociedades determinadas. Creo que en el caso de la cultura mexicana no es el caso, pero sí no está de más mencionarlo. Y bueno, hablando de esta cuestión de por qué no es reconocido, es porque a nivel social se da una privación a los derechos. Hay una poca empatía de las amistades familiares del doliente que hacen menos probable de hecho que el duelo se reconozca. Es decir, cuando se muere una mascota y dicen, ay, era un perro, adopta otro, compra otro, etcétera, no se reconoce el dolor como tal del doliente. Hay un abuso de la autoridad cuando se presume de saber, aunque en realidad no se comprende el sufrimiento del otro ni los esfuerzos que éste hace para superar el duelo. Es decir, cuando aquellas personas que rodean al doliente creen saber cómo superar el duelo del otro o qué tiene que hacer el otro para seguir con su vida y no le permiten, y no hay una comprensión, no se le permite entender que para el doliente todavía no es tan sencillo, ¿no? Y un abuso cuando los otros deciden qué es lo mejor para el doliente y limitan sus opciones de controlar sus expresiones o sancionan sus esfuerzos para sobrellevar su sufrimiento. Me decía una paciente, es que estoy harta de que me quieran, yo quiero llegar a mi casa y ponerme a llorar, y no me quieren dejar sola. Incluso ya me llevaron con el médico para que me inyecten calmantes, porque tengo hijos y creen que yo me puedo matar después de que mi marido se murió. Entonces, aunque la paciente está consciente de que no va a cometer suicidio, está muy molesta de que no puede llorar abiertamente a su marido porque, como es mamá, no le permiten llorar frente a los hijos. Me parece que esta es de las cuestiones como más importantes en el caso de los duelos no reconocidos, cómo a nivel cultural estigmatizamos ciertas pérdidas y que no se pueden hablar, incluso podemos generar vergüenza en el otro y aislamiento social, como es en el caso de las relaciones homoeróticas, como es en el caso de relaciones de amantes, donde no se les permite incluso ir al entierro, no se les permite estar presente y no se les permite llorar porque hay un estigma social negativo, con connotaciones negativas hacia la persona que pierde, ¿no? O que se queda, digamos, con vida. Y bueno, estamos ante el caso del aborto, que es el caso uno de los no reconocidos, que puede ser espontáneo o inducido. Se vuelve un tema tabú donde tampoco se habla y tampoco se llora. El doliente tiene que guardar silencio y no se reconoce que sufra, siendo aún más castigado si decidió abortar. Cuando el aborto es inducido se vuelve completamente no reconocido su duelo. Núñez García habla de que un aborto inducido es como aquella interrupción que se da de forma deliberada a través de cualquier medio. Existen diferentes razones por las cuales se puede efectuar un aborto inducido. Una de ellas son razones médicas, cuando se corre está en riesgo la vida de la mamá. Cuando hay razones éticas y humanistas, donde las condiciones en las que se generó el embarazo no son saludables para la mamá, como el caso de la violación, cuando hay incesto o cuando existen embarazos en personas con deficiencia mental, también por caso de violación. Hay razones sociales donde no se toman a consideración los motivos de la comunidad, la familia o la ilegitimidad de la relación, como es el caso de las relaciones de amantes. Y hay razones personales, cuando la persona por su propia voluntad decide hacerlo sin ninguna razón causal, sin algo que lo determine, solamente decide abortar, punto. Sin importar las razones por las que se decide abortar, se vuelven condiciones suficientes para no ser reconocidas y no trabajado en muchos casos. Para la mujer que toma la decisión de abortar, se ve enfrentado a un estigma social, se le plantean diversos cuestionamientos. Y al tomar esta decisión, tiene que ver con algunos aspectos como la decisión de si hay hijos previos o no. Puse esta diapositiva extra porque también se habla del estigma a través de las religiones. No es lo mismo abortar, digamos, bajo una religión católica que una hinduista, ¿no?
en donde tienen sus propias categorías de lo que es un feto y de los rituales que se tienen que llevar a cabo para el feto. Por ejemplo, en el catolicismo son para niños bebés mayores a 24 semanas. Cuando es menor a 24 semanas no tiene derecho a incineración, a entierro, ni a ceremonia, está como en el limbo del cementerio, ¿no? Mientras que para el hinduismo se le tiene que atar un cordón alrededor del cuello de la muñeca como señal de bendición. Y al no reconocer la vida no hay pecado ni necesidad de purificación, es decir, no se le reconoce como un ser vivo, entonces no hay nada que purificar, ¿no? Voy a seguirme. Bueno, en los duelos perinatales hay factores de riesgos, como el caso de problemas psiquiátricos previos, el no tener hijos o pareja, el apoyo social que puedan tener esas personas, si han tenido pérdidas recurrentes, incluso mujeres que han tenido abortos recurrentes, el poseer escasa información acerca de los abortos o no tener acceso a la explicación de lo sucedido, dan coincidencia a otros eventos vitales importantes. Es decir, este no reconocimiento puede generar otras condiciones de malestar para la persona que pasa el proceso de duelo. Este malestar va a depender de la importancia que tenga para esta persona la maternidad, el estigma personal, los valores morales, simbolismos o significados que dan al ser mujer, a la feminidad y al abortar propiamente. La vulnerabilidad psicosocial, como la idea de que se tenga acerca de la maternidad, pueden ser condiciones para el manejo del duelo. Entonces, como profesionistas de la salud, como sociedad, como personas que estamos cerca de un doliente, ¿qué es lo que podemos hacer? De entrada es dar comprensión, reflejar esa preocupación, dar tiempo, espacio, y es importante entender que nadie está obligado a dar una respuesta determinada ante el duelo, que quienes acompañan al doliente deben respetar el derecho de lamentarse sin interferencia, y es necesario concientizar a quienes están en este papel que los dolientes pueden expresar su dolor con acompañamiento, brindar el espacio, el tiempo y el apoyo social por el que pasa por un proceso de pérdida, sea cual sea. Es decir, mientras haya dolor, mientras haya un duelo, mientras haya una batalla, una lucha por seguir adelante, es respetable, no importan las condiciones. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias, María Esther. Como mencionaba ella al iniciar su ponencia, creo que estos contrastes son muy agradables, pero no solamente hay diferencias como en las teorías o en los abordajes que hacemos en la clínica. Vemos al escuchar o al permitirnos estar aquí y escuchar al otro, que hay muchas coincidencias, ¿no? Está el psicoanálisis, está aquí otra postura cognitivo-conductual y diríamos es completamente distinta, y vemos que no. Hay un espacio para la angustia, hay un espacio para el dolor, y que es justamente lo que nos mueve a ponernos ahí, colocarnos ahí y escuchar el dolor del otro. El dolor del otro nos interpele y nos implica también. No sé, ¿quién quiera comentar algo? Preguntar. Buenos días. Mencionaste el tipo de duelo que se presenta cuando son amantes, son relaciones ocultas, pero ¿qué tipo de duelo se presenta ante el divorcio? Yo creo que va a depender también de las condiciones del divorcio. Sería muy arriesgado generalizar que pueda caer en un duelo no reconocido o en un duelo propiamente o socialmente aceptado. Creo que depende de las particularidades del divorcio, lo que lo pueda hacer o no estigmatizado, ¿no? Quizá me imagino que es en el caso de una infidelidad, para quien fue infiel no se le permite llorar, ¿no? En cambio para el que sufre o fue engañado, tiene todo el derecho de recibir el apoyo y estar con el círculo de redes de apoyo o tratar de resignificar. Y pensaría también en el caso de los niños.
si se les permite o no vivir la pérdida. Y también cuando hay una desaparición forzada, porque finalmente no hay un cuerpo para llorar y hay una expectativa o esperanza de que éste aparezca. Por ejemplo, los 43. Ok, es una pregunta difícil en el sentido de que cuando hay una desaparición no es propiamente, como dices, no sabes propiamente que hay una muerte. Yo creo que podría empezar a darse como un preduelo que pueda volverse crónico o patológico, porque de acuerdo a lo que he leído acerca de las desapariciones, realmente nunca se le da una conclusión, ni siquiera a nivel legal se mantiene abierto. Entonces eso hace que siempre ocurra como esta esperanza, y a veces precisamente la esperanza es lo que mantiene vivo el duelo, ¿no? Y que quizá pueda volverse no reconocido al hecho de que pasen los años y en este caso los padres sigan buscando y sigan doliendo al hijo, ¿no? Gracias. Muchas gracias por su plática. Yo no había escuchado eso del duelo secreto y me cuesta un poco trabajo entenderlo, pero aparte hay tipos de duelo y se supone que los pacientes pueden pasar por diferentes etapas, ¿no? No precisamente pueden pasar todas, se pueden quedar en una. ¿Qué pasa si un paciente tiene una enfermedad terminal pero él está en negación? Entonces para nosotros es más difícil atenderlo. ¿Por qué? Porque no acepta tal vez el manejo, no lo toma, incluso toda su familia está en negación. Y pues esta paciente ya está muy próximo, digamos, a morir. Entonces, pues no se ha podido abordar como debe de ser, porque tanto como ellos como la familia sigue así, ya se valoró por psicología desde hace mucho tiempo, la paciente sigue igual y pues el problema es que no hemos podido avanzar tanto en este sentido porque sigue igual y toda la familia también. Y bueno, y que es probable que muera en esta negación, ¿no? He tenido pacientes, hermanos de pacientes de enfermos crónicos que saben que su hermano, que su pariente va a morir en negación y que, como dices precisamente, viven el preduelo de forma secreta. No lo hablan con el paciente porque el paciente se niega a reconocer que está llegando a la finitud y que tienen que llorarlo en secreto, no tienen que hablarlo a veces entre ellos, cuando otros de los parientes también se encuentran en negación. Se vuelve como no reconocido durante el momento, yo creo que anterior a la muerte propiamente, ¿no? Donde no se habla de las manifestaciones emocionales, y aunque se duele, supongo que habrá quien ya se dé cuenta de que en este caso de las enfermedades mentales algún pariente se está acercando a la muerte, no lo puede hablar con los demás. Entonces eso hace que lo vivan como desde el secreto, desde el silencio y quizá desde el aislamiento durante el proceso. Puede darse. Acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. El clasificar el duelo se me hace un poco complicado. De verdad que decir tú eres de este duelo, tú eres de acá, pero de aquí pasaste a este otro duelo, en fin. ¿Cuál es el límite para mantener un duelo? Unas personas me decían 6 meses, otros 2 años. Si estamos clasificando el duelo, entonces ¿también se clasifica el límite de cada uno? ¿De la temporalidad dices? Podría ser. Sí, hay autores que manejan de 6 meses a 1 año, pero creo que va a depender. Creo que generalizar en la psicología podría ser como absurdo, porque somos seres humanos con características particulares y precisamente las condiciones particulares de los que se da el duelo van a generar o no un proceso diferente. Entonces, hablar por ejemplo de duelos no reconocidos o duelos complicados, como bien dices, no son categorías excluyentes, puede volverse complicado siendo secreto, puede hacer que la temporalidad aumente. Yo he tenido la decisión de tomar este caso fue por una paciente que tuvo un aborto ectópico, por un embarazo ectópico, y su familia decidió que abortara y lleva 10 años en duelo, pero ni siquiera estaba consciente de que era un duelo, solo tenía unas manifestaciones físicas y emocionales propiamente del duelo.
hasta que se empezó a cuestionar incluso que quería ser mamá. Entonces le vino otro duelo, ¿no? Entonces yo creo que no hay un tiempo, ¿no? Pero eso es a reserva de que yo me equivoque. Hola, buen día. Con respecto a lo que decían de que no hay un cuerpo, ¿qué pasa con los casos, que en ocasiones son pocos, pero hay una desaparición? Ya das por muerta o por completamente no va a estar la persona y tiempo después, años, aparece de nuevo. O sea, ya habías cerrado ese duelo, ya habías trabajado. ¿Qué pasa cuando reaparece? Pues creo que es un caso diferente y yo creo que depende de cada persona que vive las desapariciones. Al menos, por ejemplo, de donde yo vengo, es el pan de cada día, ¿no? Yo vengo de una región muy violenta, de mucho asesinato y obviamente de secuestros, levantones, etcétera, en donde muchas veces no hay un cuerpo, ¿no? Pero no todas las familias y no todos los dolientes viven un duelo, no dicen, bueno, ya lo vamos a dar por muerto. Regularmente lo que he observado es que siempre hay como una esperanza, que no es un duelo que se cierra. Y una reaparición, no sé si se vendría siendo como el caso del papá migrante, ¿no? Que hay que ajustarnos y hay que volver a dar otro sentido al ser familia cuando regresa el otro, ¿no? Me parece que cada familia va a vivir su proceso de reajuste y de reacomodo. Pasa lo mismo con la gente que tiene un duelo, que se va a estudiar a otro lado y regresa, ya no regresa igual. Y también hay un duelo ahí, de saber que yo me fui a estudiar y mi familia ya ocupó mi cuarto para los tiliches, ¿no? Y que pues ya no soy familia, ya no formo esa parte, ya soy un huésped eterno, un invitado, pero ya no regreso al nicho donde salí, ¿no? Entonces yo creo que tanto la familia como la persona que había estado desaparecido tiene que hacer un reacomodo también en la dinámica, en el estilo, en el sentido que da al regresar o al volver a tener una dinámica familiar. Bueno, lamentablemente no podemos continuar con más preguntas, aunque pudieran ser bien enriquecedoras y se puede abrir más diálogo para poder dar cabida a los demás ponentes. De momento, en nombre del colectivo Muerte, Subjetividad y Cultura, a través de la Secretaría de Salud y del Hospital de la Mujer, le agradezco a mi compañera y amiga María Esther Valle Morfín por su participación y le damos un fuerte aplauso, por favor.